puede arrodillarse, lo voy a invitar a que lo haga. Si no, por alguna incomodidad o por la condición en que está, si quiere permanecer de pie, pues hágalo con reverencia. Vamos a orar. Amoroso Padre que estás en los cielos, Señor, en esta noche estamos aquí, hemos glorificado tu nombre, te hemos alabado, hemos presenciado cómo los jóvenes alaban y aún los niños también en su corta edad se expresan, Señor, de acuerdo a tu palabra. Y ahora nosotros estamos preparados, nuestro corazón está dispuesto y ha llegado el momento, Señor, que meditemos en tu palabra. El mundo pasará, todas las cosas pasarán, tu palabra nunca dejará de ser. Y nosotros queremos aferrarnos a ella, que es permanente, que es viva, que es eficaz, y dirigir nuestra vida, Señor, de acuerdo a tu bendita palabra. Por eso, Padre, en esta oportunidad, en esta noche, te rogamos la dirección de tu Espíritu Santo, tu bendición. Queremos tener la seguridad que tú nos hablas, que no nos dejas caer en error, en equivocación, en malas interpretaciones, sino que tú nos diriges, Señor, a toda verdad. Y Padre, también te rogamos que tu palabra, Señor, al penetrar en nuestros oídos, llegue hasta nuestro corazón, hasta la intimidad de nuestros pensamientos, y que ahí, Señor, en lo profundo de nuestro ser, tu palabra trabaje, obre, que opere, Señor, primero los cambios en nuestra mente, para que después puedan ser externos y vistos de toda la gente. Bendito Padre, glorifícate y bendice a todos los que estamos aquí. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlo a que se ocupe ahí en su lugar, se siente en su lugar, prepare su escritura, revise que las cosas sean tal como son dichas, y participemos de la nobleza de los cristianos en Berea, que aun cuando eran apóstoles los que les predicaban, ellos miraban atentamente en las escrituras y las cosas eran así, porque es la palabra de Dios nuestra guía. Nuestro fundamento está en la escritura. Los pactos de Dios, esa es nuestra reflexión para esta noche. Los pactos de Dios. Dios ha hecho pactos, y los hombres en los tiempos antiguos y en los tiempos actuales se someten a los pactos que han sido ofrecidos por Dios, que han resultado y que existen por la iniciativa de Dios. ¿Cuál es la razón por la que Dios busque constantemente tener una relación con los seres humanos? La Biblia nos declara que esa razón es su amor, y nos lo dice con una palabra tan llena de significado y tan corta a la vez, que realmente no hemos logrado comprender a plenitud. Es por su amor. Dios ha hecho lo que hace, lo que hizo y lo que hará por amor. Dios todo lo hace por amor, pues Dios es amor. Aún su justicia está motivada por el amor, porque Dios es amor. Y Dios ha salido a buscar sus criaturas, a presentársele a sus criaturas. Está consciente Dios de la condición de sus criaturas. Sabe que somos polvo, sabe que somos pecadores, sabe que hemos vivido lejos de su presencia muchas veces y mucho tiempo. Sin embargo, aún así, Dios ha buscado a sus criaturas. Para Él somos muy valiosos, hermanos. Para Él somos muy especiales. Y por eso es que Dios ha ofrecido pactos. Y aunque en la escritura aparecen muchos, quiero basar nuestra reflexión en dos pactos. En dos pactos solamente, que son bastante generales. Y que es de esta manera que los hombres buscan relacionarse con Dios. El primer pacto del que les quiero hablar se encuentra en el libro del Éxodo, en el capítulo 19. Lo vamos a
meditar a partir de aquí. Éxodo capítulo 19, y a este pacto le vamos a llamar el pacto de las obras. El pacto de obras. El pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud en Egipto con mano poderosa, dice la escritura. Milagrosamente, por intervención divina, cruzó el mar Rojo en seco y comenzó a peregrinar en el desierto. 3 meses después de la partida de los israelitas de Egipto, llegaron al desierto de Sinaí. Y llegaron también hasta el monte Sinaí, el monte de Dios. Y allí en el monte Sinaí Dios les iba a dar un pacto a los israelitas. Pero antes de hacerlo, sucedió esto que vamos a leer. Éxodo 19:1 dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, habiendo salido de Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte, y Moisés subió a Dios. Ya Moisés había tenido un encuentro con Dios en este lugar un poco de tiempo antes. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, escuche con atención, el pueblo no sabe nada de esto. El pueblo todavía no está siendo tomado en cuenta. Solo Dios habla con Moisés y le dice: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Las 12 tribus que están saliendo de Egipto y ahora están en el desierto frente al monte Sinaí, ellos son la casa de Israel. Ellos son la casa de Jacob, quien fue llamado por Dios mismo Israel. Y dice el verso 4: vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Moisés tenía que decirle esto a los israelitas en nombre de Dios. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Aquí el Señor anuncia al pueblo de Israel que hay un pacto que es de Él y que puede ser guardado por los israelitas. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros, vosotros son los israelitas, no es nadie más, son ellos, los que están allí en el desierto frente al monte. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero eso es si guardareis mi pacto. Dios lo está enviando a decir por medio de Moisés. Verso 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así instruyó Dios a Moisés cuando Moisés subió a Dios en el monte Sinaí. Ve y diles esto y esto, lo que ya leí. Así les dirás. Dios esperaba que el pueblo tuviera una respuesta a esta iniciativa. Dios esperaba eso. Y entonces en el versículo 7 se nos narra lo que sigue. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y escuche con atención. Y todo el pueblo respondió a una, de manera unánime. Todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Ese es el compromiso que está dispuesto a adquirir Israel.
Y Moisés, dice la última parte de este versículo, y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Quiere decir que Moisés fue con Dios y le dio la respuesta del pueblo. Moisés fue con los ancianos y les refirió todas las palabras de Dios y les dijo: Dios ha dicho que si guardan su pacto, ustedes serán el especial tesoro entre todos los pueblos, real sacerdocio, gente santa. Y el pueblo estuvo dispuesto a eso y dijo: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés fue y le dijo a Dios. El pueblo respondió que está dispuesto a hacer todo lo que tú digas. El pueblo está dispuesto a hacer todo lo que tú digas. ¿Cuántos aquí estarían dispuestos a hacer todo lo que Dios diga, hermanos? Ustedes también estarían como Israel, ¿verdad? Dispuestos a hacer. Ahora yo pregunto, ¿cuántos son capaces de hacer todo lo que Dios diga? Aquí ya no responden igual, ¿verdad? Porque una cosa, dice el refrán popular, es querer, y otra es hacer. Y hay otro refrán que dice: del dicho al hecho hay mucho trecho. Y otro más común todavía dice: del plato a la boca se cae la sopa. O sea, una cosa es que lo digamos y otra cosa es que en efecto lo hagamos. ¿Cómo dije que le íbamos a poner de nombre a este pacto? Pacto de obras. En el pacto de obras, el pueblo escucha y dice: yo hago todo lo que tú me digas. Yo lo hago. Habla, Señor, yo lo hago. Yo no sé cómo hay personas que tienen semejante atrevimiento aún hoy de decirle al Señor: habla y yo me encargo. Y entonces comienza Dios a hablar y dice: no cometerás adulterio. Y ahí está el montón de adúlteros por todos lados. Habla el Señor y dice: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y ahí anda el montón de chismosos regando bolas por todos lados. Habla el Señor y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquí cada quien en el mundo hace sus propios dioses a su gusto, sabor y antojo. Los hace grandes, los hace chiquitos. Y hay quienes hasta los castigan para que les hagan milagros. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel, hermanos? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel que se presentó este día ante Dios, dispuesto a escuchar lo que Dios diría y comprometido a hacer todo lo que Jehová había dicho? Jehová ha dicho: si guardaréis mi pacto, una condición, y luego les da todo el pacto. Y comienza con las 10 palabras que refirió a viva voz desde el monte Sinaí, y que fue escrita en 2 tablas de piedra, hechas y escritas con sus propias manos, las cuales fueron después destruidas por Moisés, porque dando la ley estaba Dios al pueblo. Y como el pueblo sintió que el tal Moisés se estaba tardando mucho, le pidió a Aarón que le fabricaran un becerro. Y Aarón les pidió a todas las mujeres y a todos ahí el pueblo, las sortijas, las joyas, todo lo que tenían. Quizá pensando Aarón que dirían: el oro no lo vamos a dar, pero el pueblo dio suficiente para hacerse un ídolo en el desierto. Y estaba Dios con Moisés en una hermosa conversación en el monte, cuando de pronto oyó un bullicio. Y ese bullicio era de fiesta. Y la fiesta no era en honor a Dios, la fiesta era en honor a un ídolo. Acaba el pueblo de decir que está dispuesto a hacer todo, y en el poco periodo de tiempo que ha pasado, ya el pueblo está siendo seducido por los que estaban ahí con ellos, provocando la ira de Dios, el celo de Dios.
Hace un momento pregunté aquí a esta asamblea que está reunida si están dispuestos a hacer lo que Dios mande, y muchos dijeron amén. Pero realmente, ¿qué tanto puede el ser humano hacer todo lo que Dios diga? En el pacto de obras uno se compromete, la persona se compromete a hacer ella todo lo que Dios diga. Lo que yo he descubierto de la historia del pueblo de Israel, de la historia de los hombres temerosos de Dios, de los mejores hombres que aparecen en la Biblia, de los más obedientes hombres de la Biblia, y usted lo puede revisar, son muchísimos casos, pero están en la Biblia. Yo he encontrado que todos los hombres, absolutamente todos, con la bendita excepción de Cristo Jesús, todos los hombres hemos pecado. Y en algún momento quebrantamos sus leyes. En algún momento olvidamos el pacto. En algún momento desobedecimos su palabra. Aún aquellos que han tenido temor de Dios y que se han santificado, aún ellos en algún momento pecaron. Hasta aquellos que se comprometieron a hacer todo, hasta ellos pecaron. La historia que en la Biblia quedó registrada del pueblo de Israel testifica abundantemente la desobediencia de Israel al pacto que adquirió con Dios. Y tenemos una enorme cantidad de profetas que constantemente se presentaban al pueblo, especialmente en el tiempo de la monarquía, que fue cuando proliferaron los profetas, más que en otros. Y estos profetas iban al pueblo con el mensaje de que el pueblo había quebrantado el pacto de Dios, habiéndose comprometido a hacer todo lo que Jehová había dicho. Cuando nosotros, hermanos, en esta época venimos buscando a Dios, la mayoría de personas se enfrentan con un Dios que exige compromisos, porque el verdadero Dios es un Dios de compromisos, hermanos. El verdadero Dios, oiga bien lo que le voy a decir, porque el verdadero Dios no es un Dios que te justifica la vida como tú quieras. El Dios verdadero tiene reglas y las tiene muy claras para la conducta humana, para la fe del hombre. Ni siquiera aquellos que hemos decidido seguir a Dios, al Dios verdadero, no tenemos el derecho, oiga bien, no tenemos el derecho, sí la libertad, pero no tenemos el derecho de creer siquiera cualquier cosa. No tenemos el derecho de tener fe en cualquier cosa. Debemos creer en Dios y tener fe en Jesús y no más. Porque el Dios verdadero es un Dios de reglas. Y es un Dios que ha puesto leyes al pueblo que ha convocado para que viviendo en santidad un día le vea cara a cara. Esa es la verdad. Una verdad que a muchísima gente incomoda. Una verdad que incluso en el evangelio de este tiempo, que ya se llama evangelio en muchos casos solo por el nombre, no por su contenido. Pero esa es una verdad que incomoda incluso a muchos evangelistas que enseñan un libertinaje en lugar de una libertad del pecado en Cristo Jesús. El Dios verdadero hace pactos. Y entonces las personas que estando en el mundo quieren arreglar su vida y saben que la manera de solucionar su vida y de alcanzar perdón de sus muchos pecados está en Dios, en volver a Dios. Pero se enfrentan con un Dios que tiene reglas y que tiene un pacto y que pone leyes que deben ser obedecidas.
Pero el ser humano se confronta con la realidad del Dios que demanda santidad y la realidad del hombre que, aún queriendo someterse a la santidad que le es demandada, a la obediencia que le es demandada, no puede obedecer, aunque diga que está dispuesto a obedecer. No puede obedecer. De sí mismo no le fluye eso. Se compromete y falla. Intenta y vuelve a fallar. Porque hay algo que le hace falta para poder cumplirle a Dios. Pero el pueblo de Israel aquí se está sometiendo a un pacto de obras. Está dispuesto a hacer todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Pacto de obras. En el libro de Levítico, ahora acompáñeme a leer el libro de Levítico, capítulo 18. Levítico, capítulo 18. Versículo 5. Cuando se va a regular la moralidad del pueblo de Israel, y especialmente aquí está regulada la moralidad sexual. En Levítico 18:5 dice: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, oiga bien, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Es el pacto de obras, se trata de hacer. Ahí en Sinaí, Israel acaba de decir, haremos. Y ahora aquí el Señor dice, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo Jehová, y está firmado en su palabra, yo Jehová. La identidad del Dios santo, santo, santo. Yo Jehová. El apóstol Pablo, cuando escribió a la iglesia de Dios que estaba en Roma, y sabemos por los datos a los que se tienen acceso que esa iglesia estaba conformada por creyentes de origen israelita y también por creyentes de origen gentil. A ellos el apóstol Pablo les escribió la siguiente escritura y les hizo recordatorio de lo que acabamos de leer. Vamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 5 dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Oigan bien, de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Aquí Moisés está refiriéndose al pacto que se hizo allá en Sinaí, cuando el pueblo respondió unánimemente a Dios: lo vamos a hacer, todo lo que digas lo vamos a hacer. Y el pueblo se sintió que podía hacer y se comprometió a hacer. Y Dios le dijo: guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellas. Y Pablo ahora lo recuerda: la justicia que es por la ley. Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pacto de obras. En el pacto de obras, la persona se presenta ante Dios. Dios está allí con toda su demanda, absolutamente toda su demanda. El compromiso que Él hace es: si guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro, una nación santa, un real sacerdocio. Si guardan mi pacto. Y el pueblo dice: le entramos a eso, nosotros podemos. Y procura establecer la justicia por obras. Pero la historia y la Biblia testifica la desobediencia de Israel y el quebrantamiento de Israel al pacto. El pacto que había hecho.
¿Quién de ustedes está dispuesto a someterse a Dios en estas condiciones? Y adquirir el compromiso que adquirió Israel de decirle a Dios: tú hablas y nosotros hacemos. La realidad, hermanos y hermanas y amigos que están aquí, la realidad es que no hay capacidad en el hombre solo para hacer todo lo que Dios pide que sea hecho. Cualquier intento del hombre de establecer la justicia con base en las obras fracasó, fracasa y fracasará. ¿Por qué? El libro de Eclesiastés capítulo 7 y verso 29 dice: una cosa he hallado, que Dios hizo al hombre recto, porque el hombre fue hecho así cuando el hombre estaba sin pecado en el huerto que había Dios plantado en Edén. Cuando el hombre estaba en eso que los teólogos llaman el estado de inocencia, cuando estaba ahí antes que la serpiente sedujera como sedujo y la mujer y el hombre pecaran como pecaron, antes de eso Dios había hecho al hombre recto. El hombre no tenía inclinaciones pecaminosas. La mujer no tenía inclinaciones pecaminosas. Pero vayamos a Eclesiastés 7:29, que es el que estoy citando, y escuchen la otra parte, o léalo usted en su escritura, la otra parte luego que dice esto: he aquí solamente esto he hallado, dice el predicador, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Esta es la realidad posterior al pecado. La realidad es que el hombre se pervirtió y la mujer se pervirtió, y el mundo está lleno de pervertidos, hermanos. Y entonces vienen los pervertidos y se presentan delante de Dios con toda su inclinación al pecado, que ya nacimos en eso, porque el mismo salmista dice: en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Y la escritura testifica en otro lugar diciendo: no todos pecaron a la manera de Adán, pero Dios encerró a todos bajo pecado. Y también dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en ese estado, destituido de la gloria de Dios, en ese estado de inclinación pecaminosa, en ese estado de corrupción, en ese estado de perversión, el hombre se presenta ante el Dios todopoderoso y santo y le dice: haremos. Pero la verdad es que no puede hacer todo lo que Dios le diga. Aunque se comprometa, no puede hacerlo. No puede hacerlo. Por eso decía y enfaticé una palabra: el hombre solo. Y no me refiero a los solteros, ¿verdad?, que están solos. No me refiero a que el hombre por sus propias fuerzas, por sus propios medios, por sus propios méritos, en sus propias capacidades y decisiones, no puede hacer todo lo que Dios pide. No puede. ¿Quiere decir, hermano David, que ni usted puede? Pues ni yo podía, hermanos. Nadie puede. Ningún hombre en el estado de perversión que la humanidad cayó, ningún hombre puede. Ninguna mujer puede. Y si lo intenta, fracasa. Y un nuevo intento solo garantiza un nuevo fracaso. Ese es el pacto de obras. Ese es el pacto de obras. ¿Cuántos viven aquí en el pacto de obras? Sintiendo en su corazón que todo lo tienen que hacer, porque Dios pide eso, y ustedes están haciendo el intento de hacer todo. Y se están dando cuenta que en unas sí
y en otras no. Que obedecen por pedazos, hermanos, por fracciones, por poquitos o por pocotes, pero nunca completo. Nunca de la manera perfecta que Dios es digno de ser obedecido. Nunca así. ¿O hay alguno aquí que diga que sí? Que sí, de verdad no le ha fallado a Dios jamás, y que pueda garantizar que no lo hará. Yo escuché a un hermano decir una vez: los cristianos no somos perfectos, somos perdonados. Y él decía: eso es diferente. No somos perfectos, somos perdonados. Pero el pacto de obras es eso. Así es el pacto de obras. Pero yo quiero hablarles de otro pacto. Porque, ¿cómo se titula nuestra reflexión de esta noche? Los pactos de Dios. Y ofrecí hablar de dos. Ya hablé de uno. Ahora quiero hablar del otro. El otro pacto es el pacto de la fe. ¿Cuántos han oído de la fe? ¿Y de cuál fe han oído? Porque yo he oído de cada fe, hermanos. Fíjense que hay quien se levanta todos los días de su casa, lee el horóscopo y dice: Acuario, hombre feliz, ferviente, amoroso, con éxito en el dinero y en el trabajo, sale este día y enfrenta al mundo, Acuario. Y ahí va el hombre con toda su fe, ¿verdad? Capricornio. O llama a la doctora Corazón y te dice: no, éntrale. Hay fe, hermanos, o por lo menos la gente dice que eso es fe, ¿verdad? De acuerdo a la Biblia, la única fe real es la fe en Dios, hermanos. No hay más fe, aunque le llamen fe. Yo sé que hemos oído mucho de la fe, muchísimo de la fe. Se predica de la fe, se habla de la fe, pero casi no se vive la fe. Porque aunque ese es un tema y es un nombre y es una palabra y es un concepto trillado, usado en épocas y por personas, aún así, si usted lee el Evangelio según Lucas, por ejemplo, hay una pregunta ahí donde dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Claro que la va a hallar, pero no será toda la que se anuncia, porque no todo es verdadera fe, hermanos. Pero el otro pacto del que quiero hablar es el pacto de la fe. ¿Y qué es la fe? La carta a los Hebreos, capítulo 11 y verso 1, nos da una definición hermosa de la fe y conocida. Es pues la fe la certeza de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Por fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, y tenemos un relato de todos los antiguos. Y en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, escribiendo dentro del contexto de la problemática que vivía la iglesia en Roma, declaró al final, en el capítulo 14, una expresión de terrible significado, cuando dijo: todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y la fe, sabemos que la fe es necesaria, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Hay muchas cosas que decir de la fe, y yo quiero hablarles, claro, espero hacerlo de la manera más clara que me sea posible, aunque no será completo lo que pueda decir de la fe. No basta una predicación para eso, ni dos ni tres. No basta la vida para explicar la fe y para entender el contenido profundo de la fe. Pero vamos a ver el pacto de fe.
Dice la escritura en el libro de Génesis. Génesis capítulo 12. Y vamos a regresar hasta el padre de la fe. Vamos a regresar hasta el padre de la fe. ¿Quién es el padre de la fe? Un hombre de origen pagano, cuya familia era idólatra, pero que conoció al Dios verdadero. Abraham, llamado después Abraham por Dios mismo. Génesis capítulo 12 y versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y escuche con atención estas palabras, hermosas palabras, son promesas de Dios. Son promesas de Dios. Y dice: y haré de ti una nación grande. ¿Llegó a ser una nación grande Abraham? ¿Los descendientes de Abraham? Por supuesto que sí. ¿Y por qué llegó a ser grande? Porque Dios le dijo: yo lo voy a hacer. Y aquí usted tiene que comenzar a notar la diferencia que hay entre el pacto de obras y el pacto de fe. En el pacto de obras, el hombre se presenta a Dios de la manera que ya lo describí brevemente antes, y le dice a Dios: tú hablas y nosotros hacemos. En el pacto de la fe, el hombre escucha que Dios le dice que Él va a hacer en la vida de Abraham y en la vida de sus descendientes lo que Él ha prometido. En el pacto de obras, el hombre se compromete. En el pacto de fe, es Dios el que se compromete a hacer. ¿Qué es mejor, hermanos? ¿Qué es mejor, hermanos? Definitivamente la fe. Porque si usted se compromete a hacer, usted va a fallar. Seguro, seguro, seguro que va a fallar. Hermano David, ¿cómo sabe usted eso? Porque es hombre, porque es mujer y está en pecado. Va a fallar. Pero cuando Dios dice: yo lo voy a hacer, haré de ti. La escritura en otro lugar dice que fiel es el que prometió. ¿Cuántos creen en las promesas de Dios, hermanos? ¿Y será que Dios cumple sus promesas? ¿Y será que puede? ¿Y será que no se equivoca? ¿Y será que se le olvida? ¿Y será que de repente está de mala gana y dice: no, con este no hago nada? No, hermanos. Cuando Dios dice que Él va a hacer algo, lo hace. Porque Él es Dios, no puede negarse a sí mismo. Jamás mintió. Y Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria sea al Señor. Ese es nuestro Dios. Y la escritura dice que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham, el padre de la fe. Pues oiga bien, Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti, Dios lo va a hacer, una nación grande, y te bendeciré. Dios va a bendecir y engrandeceré tu nombre. Él se compromete a hacerlo, y serás bendición, consecuencia de la fidelidad de las promesas. Bendeciré a los que te bendijeren, Él va a bendecir, y a los que te maldijeren, maldeciré, Él también va a maldecir. ¿Se acuerda de la venganza? ¿Qué dijo el Señor de la venganza? Mía es la venganza, yo pagaré. Y saben, ese yo pagaré, dice el Señor, no es solamente para que no te vengas, para que no te vengues tú, es para que estés seguro de que habrá una venganza justa, una vindicación y una reivindicación que venga de Dios. Bendeciré a los que te bendijeren,
y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, hasta las de Melchor de Menco. Imagínense ustedes, hasta los López, los Pérez, los Flores, los, ¿qué más hay aquí? A ver, díganme apellidos. Los Villanueva, sí, los Villanueva también, sí, se me olvidaba, yo también estoy ahí, hermano. ¿Los qué más? Los Espinosa, aquí hay varios Espinosa, los Monroyes, ¿los qué? Los Calderones allá, los Portillos aquí, más Portillos aquí, los López ahí y otro Portillo, aquí solo Portillos andan, hermano. Todas las familias de la tierra, en cualquier rincón del mundo, si tienen fe en las promesas de Dios, si le creen a Dios, todas las familias de la tierra. Pero hay que tener la fe del patriarca, hermanos. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Otros dijeron, nosotros hacemos, y cayeron en injusticias, y procurando establecer la justicia por las obras, se encontraron en transgresión, en pecado. No pudieron establecer la justicia por sus propios méritos, porque por las obras de la ley, dice la Escritura, nadie es justificado, solo por la fe. Porque el justo por la fe vivirá. Y los del pacto de obras es por las obras. Haciendo esto, vivirá en ellas. Haciendo esto, vivirá por ellas. Ahí está la diferencia entre el pacto de obras y el pacto de la fe. Ahora escuche, Jeremías capítulo 31, versículo 31. Este es un pasaje hermoso que nos alcanzó a nosotros los gentiles por la promesa de Dios y porque fuimos injertados contra naturaleza en la buena oliva. Pero es el nuevo pacto que Dios ofrece a su pueblo, a la tribu de Judá y a las tribus de Israel, a la casa de Israel y a la casa de Judá. Cuando ya los reinos estaban separados, por medio del profeta Jeremías, Dios habló estas palabras y dice así, Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, que son 10 tribus, y la casa de Judá, que eran Judá y Benjamín. Y escuche con atención el verso 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No como ese, el que ya leímos, que se dio en el desierto frente al monte Sinaí, cuando Israel dijo, todo haremos. Un nuevo, dice el Señor, un nuevo con ellos mismos, pero un nuevo pacto, no como el que hice con sus padres. ¿Y por qué no como ese? Escuche bien, porque ellos, no yo, porque Dios jamás viola un pacto. Si Él se compromete, cumple. Y aquí dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui como un marido para ellos. Pero a través del mismo profeta Jeremías, la nación de Israel está siendo acusada de fornicación espiritual, de haber abandonado a su Dios y de haberse ido tras otros dioses. ¿Y en qué consiste el nuevo pacto? El nuevo pacto que está siendo ofrecido aquí, el de ahora, es el pacto de la fe. ¿Y en qué consiste esto? Dice así la Escritura, verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Oiga bien, daré mi ley. ¿Quién la va a dar? Dios la va a dar. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Quién lo va a escribir? Dios lo va a escribir. ¿En dónde? En el corazón del pueblo. Nosotros hemos sido añadidos a este nuevo pacto, hermanos. Somos participantes de él. Cuando el Señor Jesús estaba a pocas horas de morir, hizo un acto especial con sus discípulos. Y tomando un pan lo partió y dijo, este es mi cuerpo,
que por vosotros es partido. Y tomando la copa de bendición que bendecimos, dice el apóstol Pablo, dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Y todos bebieron y todos comieron en los símbolos de la carne y la sangre de Cristo Jesús. Fuimos nosotros agregados al pacto nuevo que ofrece Dios a su pueblo. Un pacto, porque noten, esto es algo importante que quiero señalar. Cuando Israel está al pie del monte, Dios primero envía a Moisés a decirles: mira, bajo estas condiciones yo hago un pacto contigo, con Israel. Y el pueblo le dice: de acuerdo. Así como decimos aquí los guatemaltecos en buen chapín, ¿verdad? De acá. Órale. Bueno, eso es mexicano, pero ya lo agarramos los chapines. Órale, dicen, le entramos. Lo vamos a hacer. Así fue. Pero aquí es diferente. Pero hay algo que permanece igual. Cuando Israel se comprometió en Sinaí, ¿qué fue lo siguiente que Dios le dio a Israel? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos les dio. Porque después de eso, si sigue leyendo usted Éxodo 19, están todas las regulaciones para que el pueblo se prepare, porque 3 días después Dios iba a tronar desde la montaña. Se señalaron límites al monte y se pidió que hubiera santificación por 3 días. Y al tercer día Dios habló desde la montaña: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y pronunció el Señor 10 palabras que están en plena vigencia hoy para todo el mundo. No solo para los cristianos, también para el mundo. Los 10 mandamientos están en plena vigencia hoy para todo el mundo. Y los 10, tal como Dios lo dijo, no como cierta organización los reordenó, o mejor dicho, los desordenó y los corrompió. Incluido el santo día de reposo, aunque le truenen los oídos a muchos cristianos que no lo creen. Es la verdad. Dios dio las 10 palabras y esas son la ley básica para la conducta de la humanidad. Y cuánto más y con qué mayor razón para nosotros los cristianos. La ley de Dios, Dios se las dio. Y eso sigue siendo igual en el nuevo pacto. En el nuevo pacto dice el Señor a través de su profeta Jeremías: daré mi ley en su mente. La ley de Dios, esa ley está vigente. Pero allá estaba escrita en tablas de piedra. En el nuevo pacto va a estar y está escrita en el corazón de su pueblo. Y está escrita por Dios mismo. Él nos la puso en la cabeza. Él nos las metió al corazón. Y nosotros no obedecemos por lo que nosotros podemos y nos comprometemos con Dios, sino porque Él fluye desde adentro nuestro. Y obedecemos como una reacción a Dios y a su influencia, al poder de su Espíritu en nosotros. No somos nosotros solos, hermano. Es Dios con nosotros. ¿Cuántos creen eso? ¿Acaso no estaba profetizado Emmanuel? Que declarado es con nosotros Dios. Y el Señor Jesús también dijo: yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Y ya llegó eso? ¿Verdad que no? Claro que no. Entonces aquí dice Jeremías 31: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios,
y ellos me serán por pueblo. La escritura dice que Dios hará eso. Y yo creo, hermanos, yo creo, y usted también debe creer, y yo creo que usted cree que Dios sí lo puede hacer. ¿Verdad que sí puede Dios? Él no va a fallar. Él no va a fallar. Y aquí está la diferencia, hermanos. Cuando nosotros hablamos de Dios y cuando hablamos de la obediencia a Dios, nosotros seguimos hablando de obedecer a Dios, pero lo obedecemos por fe. Porque lo que no proviene de fe es pecado. Y la justificación ahora es por la fe. Justificados pues por la fe, dice la escritura, tenemos paz para con Dios. Y también dice, por el oír viene la fe, y esto no de vosotros, pues es hasta la fe nos la dio el Señor, hermano. Todo nos lo ha dado Él. Por eso es que funciona. En los cristianos funciona, porque es Dios el que trabaja con nosotros. Entonces los que somos cristianos, ¿sabe qué es lo que hemos hecho? ¿Sabe qué es lo que hemos hecho los cristianos para que funcione la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Qué es lo que hemos hecho? Un pacto. ¿Pero de cuál? El de obras, donde nos la llevamos de muy galanes y le decimos, Señor, tú hablas y yo me encargo. No ese. El pacto de la fe, y que se celebra en la sangre de su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único hombre perfecto, el más hermoso de todos los hijos de los hombres. La gracia de Dios se derramó en sus labios, nunca habló engaño, nunca hizo pecado. Él fue el hombre perfecto. ¿Cuántos creen eso, hermano? En Él creemos. ¿Cuántos creen en Jesús? En Él creemos y por Él somos. Él es el que habita en nosotros. Entonces los cristianos, lo que hemos hecho es esto. Hemos venido un día delante de Dios y conscientes de su santidad y sus altísimas y justísimas demandas, le decimos al Señor, yo no tengo nada que darte. No tengo nada que darte. No hay poder en mí para obedecerte. Si yo quisiera hacer todo lo que tú dices con mis propias fuerzas, cada intento me demostraría que no puedo. Y los que hemos venido al Señor, hemos venido delante de Él reconociendo que somos pecadores, que estamos sucios delante de sus ojos, que nacimos en la corrupción que nos heredó nuestro padre desde el primer Adán y todos los que hemos tenido. Y le hemos dicho al Señor, Señor, no puedo, pero te necesito. Te necesito y creo que tú sí puedes conmigo. Tú sí puedes con mis pecados. Tú sí puedes con mis debilidades. Tú sí puedes con mis angustias. Tú sí puedes con mis fracasos. Y reconocemos que por medio de Jesús alcanzamos comunión contigo. Y entonces nos hemos presentado a Dios tal como somos, en nuestra debilidad y en nuestra condición de pecado. Y le hemos expresado a Dios que sentimos en nuestro corazón haberle ofendido, que reconocemos haber estado lejos de su presencia, lejos de su palabra, lejos de su mandamiento, y que necesitamos volver con Él. ¿Y saben qué es lo que Dios ha hecho con nosotros? Lo que Dios ha hecho es vernos como sus criaturas. Y nos dijo una vez, si tus pecados fueren rojos, yo los voy a dejar blanquitos como la lana. Y en otro lugar dijo, perdonaré sus pecados
y no me acordaré nunca más de ellos. Dios está ofreciendo perdonarte todos los pecados, absolutamente todos los pecados. Y la Biblia testifica que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Y entonces viene Dios y dice: mira, eres mi criatura y te voy a tomar como mi hijo. Te voy a hacer más especial que lo que eres. Te voy a tomar como mi hijo. Y eso que no has podido hacer, pues la santidad sigue siendo la santidad, pero la ley que estaba en tablas te la voy a meter en la cabeza. Y te va a trabajar desde adentro. Y no solamente es que no puedo, es que le puedo fallar. ¿Saben? Yo vi pasar un grupo numeroso de jóvenes aquí. Algunos conozco y la mayoría no. No sé cuántos de estos muchachos y muchachas están bautizados. Pero yo fui joven como ellos y fui bautizado en Cristo Jesús a los 17 años de edad. Y me recuerdo, no me pregunten cuántos tengo ahorita. Olvídese de eso, no, ni importa eso. Yo creo que no tengo muchos después de que me bauticé. Es poquitito lo que ha pasado. Pero yo recuerdo una cosa. Eso le pasa a los jóvenes y le pasa a los viejos también. Cuando ya tomaron conciencia, cuando ya saben que no tienen más remedio que entregarse al Señor, y cuando ya reconocen eso, comienzan con el miedo a fallarle a Dios. ¿Y tú por qué no te bautizas? Mira, ya estás doctrinado, ya estás consciente. ¿Y por qué no te...? Hermano, me dice, es que yo no quiero fallarle a Dios. Mentiroso. Mentiroso. ¿Cómo que mentiroso? ¿Y cómo estás? ¿Le estás fallando? ¿Sí? Pues la verdad que sí. Entonces mentiroso. ¿Cómo que no quieres? ¿Cómo que no quieres fallarle y le estás fallando? ¿Cuántos hay aquí que no le quieren fallar a Dios? Saben, hay gente que no se entrega al Señor porque dice: yo lo voy a hacer, pero cuando sienta que puedo. Jamás vas a poder. Tú necesitas a Dios en tu vida para poder, porque el poder no es tuyo, ni el poderoso eres tú. Dios es el todopoderoso, hermanos. Él es el que puede y Él es el que ha dicho: yo lo voy a hacer. Y Abraham le dijo: te voy a hacer grande, te voy a bendecir, y los que te maldigan, yo me encargo, le dijo el Señor. Y así, ¿quién no? ¿Así le entramos o no le entramos, hermano? Claro que sí, claro que le entramos. ¿Y acaso que no eso es mejor? Por eso es que la Biblia dice que el nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas. Porque no está establecido sobre las promesas del hombre que le dice a Dios: yo lo voy a hacer, sino está establecido sobre las promesas de Dios que dijo: yo lo voy a hacer. Eso es muchísimo mejor. Hermanos y amigos que están aquí esta noche, celebrar este pacto de fe con Dios no solo es lo mejor que pueden hacer, sino que es lo más seguro que pueden hacer. Y realmente yo se los voy a decir así: esto es lo más fácil de hacer. Es lo más fácil de hacer. Pero Dios, no Dios, sino el diablo, mejor dicho, bien dicho, es el diablo, le pone a uno en la mente que le va a fallar a Dios y que por eso mejor se quede en el mundial, ¿verdad? No vaya a ser que le falle a Dios y sigo así como estoy. Fíjense qué pensamiento. Y lo peor es que quien tiene ese pensamiento se la lleva de prudente, se la lleva de sabio y se la lleva de responsable con su vida. Lo que es un pecador no convertido, es un pervertido como aquellos que fueron hechos rectos y se buscaron muchas perversiones. Esa es la verdad, cruda verdad. Por ahí en el mundo se dice, en la sociedad se dice que la verdad, ¿se lo saben o no se lo saben? ¿La verdad qué?
Sí se lo sabe. La verdad duele. ¿A cuánto les está doliendo aquí? ¿Ah? ¿Verdad que el que ya vive en la verdad se goza con la verdad? Y el que vive en la mentira, a ese sí le duele, hermano. Así que ahí está el termómetro. Si te duele, ya sabes cómo estás. Y si te gozas, el Señor ya habita en ti. Porque Dios es la verdad y la vida. Y Él es el camino al Padre. El único camino a la vida. Él es la verdad y la vida. Por eso, hermanos, por eso es que está escrito lo que dice aquí en la carta a los Hebreos. Y quiero invitarlos para leer esto, a que se pongan de pie. Y vamos a leer esto que está escrito aquí en la carta a los Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay perdón de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, dice el Señor. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Es necesario la fe para acercarse al Señor. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Todos ustedes han sido convocados, como Israel estuvo una vez convocado ante su Dios. Y yo sé que aquí la mayoría de ustedes quizás sean mis hermanos creyentes en Jesús que ya hicieron esto, pero quizá haya alguien que no lo ha hecho y que hoy está delante de Dios, y Dios le ofrece un pacto. En este pacto que le ofrece Dios